Bienvenidos adictos a la literatura. Esta semana venimos con un artículo muy especial y es que vamos a dar un repaso a 20 de las curiosidades más interesantes y asombrosas sobre la literatura, muchas de ellas que probablemente no sabéis ni conocéis. No os lo perdáis porque en estas anécdotas asombrosas también se esconden valiosísimas enseñanzas para cualquier escritor en ciernes y amante de la literatura en general. Así que pongámonos manos a la obra. Lo primero que probablemente todos nos hemos preguntado alguna vez es ¿de dónde viene la palabra libro? Algo tan elemental como el origen de la palabra que denomina estas pequeñas joyas en papel y tinta que tanto nos gustan es algo que no todos conocemos. Y es que la palabra libro proviene, como tantos otros vocablos, del latín, de liber, que se refería a la parte interior de la corteza de los árboles. Esta corteza se empezó a utilizar después del papiro y de las hojas de palma para escribir y es lo que ha dado lugar al actual papel. Probablemente también estaréis ahí pensando, ya, en español es libro, pero en inglés es book y muchas otras palabras van desde la raíz book, esa de dónde viene. Pues curiosamente es muy similar el origen. Esta palabra proviene de beech, que es el nombre del árbol conocido en español como haya y que nuevamente remite a la actividad de escribir en su corteza. Vamos, que es prácticamente el mismo origen. Y hablando de términos, otro muy conocido es el bestseller. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, en este caso es mucho más previsible su origen, ya que se utilizó por primera vez en 1889 en el periódico The Kansas Times and Star para referirse a un artículo sobre los libros más vendidos. Lógicamente bestseller significa más vendido. Sin embargo, este vocablo se haría realmente popular a partir del 9 de abril de 1942, cuando el New York Times sacó la llamada The New York Times Bestseller List, es decir, la lista de los libros más vendidos del New York Times. Desde entonces esta frase se empezó a hacer popular y hoy se ha convertido en un término universal para denominar a los libros más vendidos. Hablando de denominaciones, es interesante el hecho de que en el antiguo Egipto las bibliotecas eran llamadas los tesoros de los remedios del alma, una preciosa denominación que venía del concepto que tenían los egipcios de que las bibliotecas podían curar la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades. Igual deberíamos copiar un poco de ellos y volver a recuperar este significado, ¿no? ¿Sabéis, por cierto, cuál es la biblioteca más grande del mundo? Pues ni más ni menos que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ubicada en Washington, D.C., y que cuenta con la friolera de 138 millones de documentos. Casi nada. Y entrando en los récords literarios más curiosos, el libro más grande que existe en el mundo es una copia del Principito, que mide, atención, 3,08 metros de ancho, eso abierto, y 2,01 metros de alto, y tiene 128 páginas. Vamos, que no es un libro de bolsillo. Fue editado en Brasil y lo presentaron en la Feria del Libro de Río de Janeiro el 13 de septiembre de 2007. Por otro lado, el libro más pequeño del mundo mide tan solo 1 por 1 milímetros y salió a la luz, bueno, casi no salió siendo tan pequeño, el año 1985. Su título es Old King Cole y de él se realizó una tirada de 85 ejemplares. Si queréis leerlo, aparte de una vista de lince, debéis de usar un alfiler para pasar sus páginas. En cuanto al libro más largo, el récord lo ostenta la obra En busca del tiempo perdido, escrito por Marcel Proust, que tiene 3031 páginas. Este libro lo único que requiere para leerlo es precisamente bastante tiempo. Y si vamos al extremo contrario, el mejor cuento corto del mundo es la obra del guatemalteco Augusto Monterroso, un microrelato considerado una obra maestra de tan solo 7 palabras. Os la leo a continuación y no creo que me lleve mucho. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Siguiendo con los récords, probablemente todos conozcáis que la novela más vendida de la historia es El Quijote, escrita por Miguel de Cervantes. De hecho, se calculan unas ventas de 500 millones de ejemplares, traducidos a más de 50 idiomas. Como curiosidad, deciros que El Quijote tiene unas 381.000 palabras, lo que supone, a un ritmo medio de lectura de unas 300 palabras por minuto, un tiempo para leerlo de unas 21,6 horas, es decir, prácticamente un día para leer El Quijote, eso sí, sin parar. A pesar de estas cifras abrumadoras, quizá os sorprenda descubrir que no es Cervantes el autor más traducido en español. De hecho, el número de traducciones es ampliamente superado por autores como Mario Vargas Llosa, Isabel Allende o Gabriel García Márquez, según la UNESCO. ¡Viva Don Quijote de la Mancha! ¡Viva por siempre Dulcinea! Otro récord de la literatura española lo ostenta María del Socorro Tellado López, alias Corín Tellado, que figura en la edición de 1994 del libro Guinness de los Récords, edición española, como la autora española más vendida. La asturiana publicó 4.000 títulos durante su carrera, que se extendió a lo largo de 56 años. Vamos, que sale una media de 71 libros por año. Espectacular. Por comparar, casi triplicó la producción literaria de Lope de Vega, que ya se le consideraba uno de los que más libros había producido, calculándosele 1.500 obras teatrales. Aunque valor y calidad no es ni mucho menos sinónimo, en este mundo regido por la oferta y la demanda, seguro que también os preguntáis cuál es el libro más caro del mundo. Pues bien, en este caso el podio lo ocupa una copia del Códice Leicester, escrito por Leonardo da Vinci. Algo que sabe muy bien Bill Gates, ya que pagó por él la modesta cifra de 30,8 millones de dólares. Todo el que le gusta la literatura conoce que el Día del Libro se celebra el 23 de abril y que esto se hace en conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Sin embargo, lo que la mayoría del mundo desconoce es que esto es una verdad a medias. El problema radica en que, aunque es cierto que Cervantes murió ese día y que la muerte de Shakespeare se produjo también en la misma fecha, la de este último se registró respecto al calendario juliano, por lo que en nuestro calendario el día verdadero de la muerte de Shakespeare es el 3 de mayo. Probablemente estamos ante la fake news más popular de la historia de la literatura. A week from Saturday. Is she fertile? She will breed. If she do not, send her back. Otro récord literario interesante es aquel que hace alusión al personaje que más veces ha sido llevado a la pantalla grande y a la televisión. ¿Cuál creéis que es? ¿El Quijote? Pues no. El personaje más adaptado en la historia de la literatura es el famoso detective Sherlock Holmes, salido de la genial imaginación y pluma de Sir Arthur Conan Doyle. Otra curiosidad de este peculiar personaje es que la famosa frase "elemental, mi querido Watson" no salió jamás de los labios literarios de Sherlock en ninguna de las 60 obras originales de Arthur Conan Doyle. En realidad, el origen de la famosa frase se le puede atribuir a Clive Brook, el actor que interpretó al famoso detective en El regreso de Sherlock Holmes en 1929. Es increíble. Elemental, mi querido Watson. Elemental. ¿Pastelillo? ¿Eh? Gracias. Otro peculiar malentendido literario lo protagonizó la famosa novela Moby Dick, de Herman Melville. Cuando se publicó esta obra, en su primera edición, no fue muy bien acogida por la crítica, sobre todo porque les pareció muy mal el final de la obra, al que calificaron de precipitado y sin fundamento. Lo curioso es que lo que había ocurrido realmente es que el final no había llegado a la imprenta. Tuvieron que pasar años para que se produjese una edición definitiva con su final completo y que los lectores pudieran quedar mucho más satisfechos al descubrir que Ismael había logrado sobrevivir al ataque de la ballena. También, la novela Frankenstein, que ya destripamos en un video artículo hace muy poco, ha llevado a muchos de sus lectores a un equívoco que aún perdura en el tiempo. Y es que el verdadero nombre del monstruo de la novela no es para nada el de su creador, Frankenstein, sino que en realidad el monstruo se llama Adam, nombre con el que el autor hacía un paralelismo con el primer nombre de la creación, Adán. Pero claro, no queda lo mismo decir el monstruo Adán que el monstruo de Frankenstein. ¿Quién eres? Yo soy María. La obra El Mago de Oz esconde también una peculiar historia tras su famoso título, y es que
Este apodo de Mago de Oz no proviene de otra cosa que de la etiqueta de un archivador de su autor, Frank Baum, un archivador que contenía ficheros de la O a la Z. A veces la inspiración proviene de los lugares más insospechados. Y hablando de inspiración, para dar nombre a una obra no podemos olvidarnos del libro Fahrenheit 451 escrito por Ray Bradbury. Una obra de las más famosas e importantes de la ciencia ficción de todos los tiempos y que trata de la historia de un bombero que quema libros prohibidos. A priori buscarle título parecía sencillo, de hecho Bradbury pensó en titularlo simplemente El bombero, pero la verdad es que no sonaba nada bien. Por eso, tras darle muchas vueltas y documentarse profundamente, ya os he hablado mucho de lo importante que es la documentación, descubrió que la temperatura a la que comienzan a arder las páginas de un libro son los 451 grados Fahrenheit. Lo demás es historia de la literatura. Lamentablemente, quemar libros no es un acto de ficción, sino que en la realidad el libro siempre ha sido objetivo primordial de los que quieren acallar la cultura y con ello la auténtica libertad del individuo. Es por eso que muchos libros han sido censurados a lo largo de la historia, como por ejemplo El origen de las especies, escrito por Charles Darwin, que fue prohibido por la Iglesia en países como Reino Unido, Grecia y Yugoslavia. Acudiendo a la historia más moderna, en pleno siglo XX la rebelión de la granja de George Orwell fue prohibida en países que eran aliados de la Unión Soviética, ya que se consideraba el libro una sátira de la Revolución Rusa. También El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, fue prohibido en Estados Unidos por su lenguaje y referencias al alcohol, tabaco y prostitución. Este libro, por cierto, esconde una historia truculenta entre sus páginas que merece la pena que recuperemos en un capítulo dedicado de misterios de la literatura, así que igual dentro de poquito hablamos sobre él. Tampoco ninguna editorial estaba dispuesta inicialmente a publicar Lolita, de Vladimir Nabokov, ya que se consideraba inapropiada por su alto contenido sexual. Cautivar a la gente, conmoverla. Quiero escribir cuentos veraces. Por el mejor estudiante que he tenido. Los libros en español tampoco se han librado de esta horrible censura literaria. El clásico indiscutible de la literatura española, El Lazarillo de Tormes, formó parte del índice de libros prohibidos por la Inquisición, por lo que se interpretó como críticas a la Iglesia. También, tras la Guerra Civil Española, durante el franquismo, los autores republicanos estuvieron prohibidos y muchas de sus obras fueron destruidas. Es el caso de grandes obras como El hombre acecha, de Miguel Hernández, o La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. La censura franquista llegó incluso al ridículo de censurar la obra La colmena, de Camilo José Cela, a pesar de que el propio Cela había trabajado como censor. Su novela tuvo que ser publicada en 1951 en Buenos Aires, Argentina, después de que la censura española se negara a publicarla por su contenido sexual y las referencias a temas como la homosexualidad y la prostitución. Y le aseguro que mucho antes de lo que usted se imagina, le voy a pagar hasta la última peseta, e incluso algunas semanas por adelantado. Eso sí que no me lo puedo imaginar. En definitiva, la literatura tiene una historia rica, llena de anécdotas y circunstancias peculiares de todo tipo, que ha ayudado a dar forma cultural e históricamente al mundo en que vivimos, de una forma mucho más trascendental de lo que se puede pensar a primera vista. Si os ha gustado el artículo de hoy, recogiendo todas estas increíbles y curiosas anécdotas, podemos continuar con muchas más, porque la verdad es que la historia de la literatura da para muchos artículos sobre ella, así que dejadme vuestras opiniones en comentarios, y como siempre, no olvidéis suscribiros, dar al like, a la campanita, y hasta la semana que viene.